A modo de introducción vamos a decir algunas cosas sobre el libro de los Salmos. El libro de los Salmos en hebreo es Tehilim. Los judíos tienen el mismo libro de Salmos que nosotros, nada más que dividido en 5 partes. Es el libro de alabanza. Salmo significa alabanza. Un salmo es un poema o un cántico sagrado de alabanza, súplica, oración, acción de gracias dirigido a Dios. Así que elegí este libro por la razón que estamos estudiando el tema de la oración. Y qué mejor libro que este libro de oraciones y de cánticos. Es el libro más grande de la Biblia, un dato, y tal vez el más antiguo o de los más antiguos. Tienen salmos, conocemos, bueno, el autor de los salmos, la mayoría es el rey David, pero tenemos salmos de Moisés, que tienen más de 1400 años, salmos de Salomón, de Coré, músico de David, de Asaf, director, de Etán Efraíta y otros varios autores más. Tiene el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, y el más corto, el Salmo 117. Y es curioso que es el libro más citado por nuestro Señor Jesucristo. Y es citado en el Nuevo Testamento muchísimas veces. Tenemos tipos de salmos. Podemos decir salmos de alabanza, un ejemplo el Salmo 150, salmo de lamento, Salmo 13 sería uno, salmo de penitencia, el Salmo 51, el 32 y otros más, de gratitud, Salmo 100, salmos reales, mesiánicos o proféticos, como el Salmo 2, el 22, salmo de sabiduría, como el Salmo 1, que vamos a estar leyendo hoy y meditando, de peregrinación, el 120, el salmo acróstico. ¿Saben lo que es un acróstico, no? Un acróstico es una palabra en vertical. Ponele tulip, un ejemplo. Tulip es un ejemplo. Tulip, T-U-L-P, que significa cada palabra una doctrina de la gracia. Y así es un recurso literario que los hebreos lo usaban y está interesantísimo practicarlo para estudiar. Yo lo he usado para estudiar, por ejemplo, uno lo puede usar para estudiar en una materia que está aprendiendo o algo, se acuerda de esas palabras principales del párrafo, memoriza esas palabras y después recuerda lo que dice el párrafo. Es un interesante recurso que tienen los hebreos y que está en la Biblia, ¿no? El acróstico. Y bueno, y tenemos un tipo de salmo más que a veces choca con nosotros cuando leemos, los salmos imprecatorios. El Salmo 58 es tremendo las cosas que dice. Pero bueno, tenemos que decir algo del imprecatorio, porque es un salmo, son oraciones contenidas en la Biblia donde el autor implora el juicio, la calamidad o el castigo divino sobre sus enemigos. La palabra imprecación significa invocar una maldición, ¿no? Qué interesante esto. Estos cánticos no buscan la venganza personal, sino que piden a Dios que intervenga y haga justicia frente al mal. Uno lee estos capítulos, estos salmos imprecatorios y a veces se ve confundido con las enseñanzas de Jesús, porque Jesús dice, ama a tus hermanos, incluso a tu enemigo, y estos salmos que piden maldición, justicia, juicio. Pero bueno, hay que entender también en su contexto. En ese tiempo no había la justicia que tenemos hoy, no podíamos ir a hacer la denuncia a la policía, no había el rey o Dios, no había otra cosa. Esto no contradice, ¿no?, lo que dice el Señor Jesús. Un ejemplo, ¿no? Uno puede decir, un juez no puede decir, bueno, a un asesino, voy a perdonar a este asesino porque soy cristiano. ¿Cómo sería eso, no? Ese asesino volvería a matar a otro y los familiares de esta víctima dirían, este juez no está bien, está loco. Así que la Biblia no nos manda a no estar de acuerdo con la justicia, todo lo contrario, nos manda a amar la justicia, lo que no significa aprobar la injusticia. Nos manda, como dijo alguien, a amar a los pecadores, pero odiar el pecado, ¿no? Una frase pero es así, los cristianos nos manda eso. Creo que podemos orar, ¿no? Esto es una opinión particular, por la justicia. A veces vemos casos en la televisión que nos aterrorizan, un jovencito, un nene desaparecido, asesinado, cuartizado. No está mal que pidamos justicia, que intervenga,
que esas cosas no sigan pasando, ¿no? Bueno, seguimos con... bueno, el Nuevo Testamento deja claro que nuestro enemigo no es físico, sino espiritual, Efesios 6:12. Así que no es pecado orar los salmos imprecatorio contra nuestros enemigos espirituales, pero también debemos orar con compasión y amor, e incluso con acción de gracias, por las personas que están bajo la influencia del diablo. Como decía, estos asesinos, delincuentes, están bajo la influencia del enemigo. Y debemos desear su salvación, al fin y al cabo. El mejor bien que podemos hacerles es darles el Evangelio. Bueno, en conclusión, los salmos imprecatorios comunican un profundo anhelo de justicia escrito desde el punto de vista de quienes habían sido terriblemente oprimidos. Por eso les decía el contexto. Israel había sido terriblemente oprimido, perseguido, asesinado por los pueblos vecinos. Y en ese tiempo no había un gobierno más que el rey en algunas ocasiones, no había una justicia como hoy tan organizada. Dice Efesios 5:18, no embriaguéis con el vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos. Así que la misma Biblia nos manda a hablar con salmos, por eso es tan importante. Y vamos a ver otro dato curioso sobre los salmos, que se van a encontrar en sus Biblias cuando lean los salmos, como palabras como Mismor, Sheir, Mictam, Selah. Van a leer un salmo y van a ver que se encuentran entre medio o al comienzo estas palabras. Y es interesante tener una idea de qué significan. Por ejemplo, Mismor era usado, cantado con instrumento, significa que ese salmo se debía cantar con un instrumento. Sheir, por ejemplo, cuando vean ahí en un salmo la palabra Sheir, es un poema o un canto. Selah, lo ven mucho, en muchos salmos está Selah, Selah. Y ese dicen que es meditar, esperar, hacer una pausa y meditar. Mashil, un instructivo con enseñanza. Dice, presta atención que acá hay enseñanza. Tefilá, oración, pedido con súplica. Shigayom, un cántico apasionado o llanto. Y el más interesante es Mictam. Mictam significa esto es oro, esto es una joya. Así que presta mucha atención porque está dando una verdad bíblica que es oro puro, cuando dice Mictam. Bueno, otros datos interesantes en los salmos. Sabemos que los hebreos eran muy poéticos. El idioma hebreo es muy poético y los salmos, poesía pura. Y ellos usaban recursos literarios, poéticos. Y vamos a ver algunos recursos que tenían acá. Ellos tenían uno que usan los salmos, que es el paralelismo sinónimo. Es la misma idea con otras palabras. Es reforzar una idea. Por ejemplo, decir te quiero, te amo, es reforzar esa palabra. Por ejemplo, en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Otro salmo que lo explica mejor, el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La misma idea reforzada. Es un recurso también literario, poético, que usan los hebreos y que se ve mucho en los salmos, porque debemos prestar atención a eso. Otro recurso que se ve mucho es el paralelismo antitético. Es la idea opuesta que usa mucho la Biblia y los salmos en particular. Por ejemplo, porque Dios conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los justos, los malos, un contraste. Otro ejemplo, el Salmo 34:10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. Nos da un contraste de una cosa contra la otra opuesta. Después vemos un paralelismo sintético. Bueno, la segunda línea completa la primera, significa. La línea avanza la idea como una escalera. Por ejemplo, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma, ¿no? Sigue con esa misma idea en descenso, en ascenso. Salmo 19:7. Otro, el Salmo 119:105, dice así, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También va en ascenso la idea. Bueno, este es más complicado, yo me costó entenderlo. El paralelismo quiástico. Bueno, hace referencia a una estructura en forma de cruz o en paralelismo cruzado
o sándwich. Es un recurso literario en el que se presenta una secuencia de ideas y luego se repite en orden inverso. Por ejemplo, cuando la vida se complica, los valientes avanzan. En vez de decir cuando la vida se complica, avanzan los valientes. Ese es un quiasmo. Bueno, en la primera frase, la vida se menciona primero, seguido se complica. En la segunda parte, este orden se invierte. Los valientes aparece antes. Y bueno, esto crea una disposición simétrica que refleja la estructura quiástica. Un ejemplo en el Salmo 41:2, dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. También, ese es más complejo, pero es un paralelismo quiástico, se llama, que usan los salmos. Bueno, con estos datos de los salmos hay muchísimos más, pero bueno, para tener algunos datos interesantes del libro de los salmos, dije que están exactamente en el centro de la Biblia. El libro de los salmos es fácil de encontrar porque ustedes agarran la Biblia y está en la mitad justo. Es muy interesante eso. Vamos con el Salmo 1. El Salmo 1, bueno, se dice que es el prólogo a todo el libro. Es interesante que muestra el camino de los justos versus el camino del malo. Dos clases de hombres, el hombre del mundo y el hombre justo, el árbol o el tamo. Bueno, en el contexto de Israel en el Antiguo Testamento no había Biblia impresa, la gente se definía por dos caminos: el camino de los justos, los que guardaban la ley de Moisés, y el camino de los impíos, los que seguían a las naciones paganas. Vamos a leer, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo 1, ¿no? Estamos en el Salmo 1. Noten, dice, no anduvo, no estuvo, no se sentó. Dice acá Matthew Henry, los grados del pecado, acá reflejan este versículo. Dice, no anduvo, el de andar. Primero no estuvo con ellos. No caminó con ellos, no tiene contacto con ellos. Si caminas con ellos, tienes contacto con ellos, después sigue el proceso estar, dice. Porque dice, ni anduvo en consejo de malos, ni estuvo de estar, no se detuvo con los impíos, dice. Entonces ve acá un proceso del pecado, Matthew Henry. Primero andás, después estás con ellos, y después te sentás, te acomodás, y ya eres uno más de ellos. Muy interesante. El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche. La idea es rumiar, como una vaca. Una vaca dice que come el alimento en el día y después rumea todo el día, mastica ese alimento que comió para digerirlo. Así nosotros estamos llamados a leer la palabra, no solamente a ser oidores, leerla y salir y no olvidarnos de lo que leímos. Estamos llamados a meditar como la vaca, constantemente, rumiar eso que leímos. Y qué lindo, ¿no? A veces que nos pasa, que pensamos en eso que leímos en la mañana y le damos vueltas y hasta que decimos, entendí. Qué lindo eso. Bueno, verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué interesante, ¿no? Un árbol plantado a corrientes de agua. Ustedes saben, ¿no? Cualquier árbol que planten en cualquier lado, el árbol que está junto a corrientes de agua tiene posibilidades de dar frutos más que cualquier otro árbol. ¿Por qué? Porque sus raíces van a donde está el agua, ahí cerca del arroyo, del río, donde esté. Entonces, es casi imposible que un árbol que está junto a corrientes de agua no dé fruto. Y así es el cristiano, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Verso 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento.
Bueno, tamo se refiere a una cascarilla de trigo, algo ligero que se vuela de la nada, cualquier viento se lo lleva. Así, hermanos, aquel que no está bien plantado en la palabra, que no medita día y noche en la palabra, le presentan alguna enseñanza que aparentemente es de la palabra y es llevado por esos vientos de doctrinas, como el tamo es. Verso 5 dice: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Así es, hermanos, no hay futuro para el impío, el juicio, día del juicio. Y también consecuencias ahora tiene aquel que no obedece la palabra. Que vive sin raíz no se sostiene. El que no cree ya es condenado, dice Juan 3:36. Verso 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya nos habla la palabra conocer, dice Jehová conoce el camino de los justos. Nos da la palabra de intimidad, de aprobar, de cuidar, de protección, como un pastor que cuida a su oveja. Así que, hermanos, el contraste es este. El Salmo 1 marca dos caminos: el camino del impío y el camino del creyente. El camino del justo, que es justificado por medio de la fe en Jesucristo. No hay otro camino, Jesucristo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es tremendo, ¿no? Para el mundo, decirle que el cristianismo es exclusivista, que hay un solo camino, que no hay otro camino, no hay obras que puedas hacer para alcanzar el favor de Dios. La hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y si abrazas eso y te arrepientes, Dios te salva y te muestra ese camino, camino del justo. Interesante que Jesús toma esta idea también del contraste de dos caminos. En Mateo 7:13 Jesús toma la misma idea de la puerta estrecha versus la puerta ancha. Dos caminos. El que recoge conmigo y el que desparrama. Así que, hermanos, no se puede servir a dos señores, es muy claro, la Biblia lo enseña claramente. Como aplicación práctica, ¿qué podemos decir, hermanos? Hemos meditado en la palabra en esta semana, día y noche, como nos manda la palabra. O somos como el tamo, que ante cualquier cosa nos dejamos llevar por las redes sociales, por las cosas que estimulan nuestra carne, por las opiniones de los demás, por las ansiedades. O estamos plantados junto a corrientes de agua, porque somos cristianos, estamos plantados así. Porque Cristo nos plantó, no nos plantamos nosotros mismos. Pero nuestro deber es meditar día y noche, tomar en serio su palabra. Oramos, hermanos.